Es que nos conocemos mucho. Bueno, yo me dejo. ¿Qué tantos chicos por aquí? Buenas noches. Muchas gracias por venir, muchas gracias por quedaros a este encuentro particular. Como os comentaba, pues eso es particular doblemente. Primero porque por un lado no podemos hacerlo de la manera que lo hacemos habitualmente, lo cual es una pena. Pero lo bueno es que tenemos la participación del Festival Grec y por tanto aquí tenemos a Pepe Zapata ayudándonos a organizar y a su compañero Joana ayudándonos a organizar un magnífico streaming para este encuentro con Pau Massaló, que es el dramaturgo y director de la pieza. Una producción que tardó mucho, ¿no? Fue al tercer intento, o sea que casi que empezaría preguntándote cómo es crear en tiempos de pandemia. O sea, porque claro, para un artista escénico, cuando uno puede ir investigando, pero cuando uno se junta con el equipo, hay un momento en el que la cosa ya, ¿no? se comienza a desarrollar y es imparable, ¿no? ¿Cómo ha tenido que ser, ¿no? Me imagino, tanta cancelación y cómo aguantar al equipo, ¿no? Al equipo. Sí, pues sí, sobre todo gracias al equipo, sí, porque realmente equipo, es bastante horroroso en realidad. O sea, tiene una parte muy buena, que es que puedes pasar más tiempo con la gente con la que te gusta trabajar, ¿no? Y estar encerrados probando cosas, pero por otro lado, la parte mala de avanzar en la creación de una pieza, poco a poco ir cerrando detalles de la misma a nivel dramatúrgico, escénico, empezar a tomar decisiones, pero de repente se cancela todo y tienes 6 meses más por delante para reformular la pieza, pues te lleva a reformular la pieza, cosa que a veces anímicamente no es muy bueno, porque hay un momento que tienes que parar y acabar de definir cómo va a ser la propuesta. Pero bueno, hemos aprovechado, creo, todas estas 3 canciones. Bueno, la tercera hemos podido estrenar, las 2 cancelaciones anteriores, para, en realidad, en vez de ir añadiendo cosas, quitar cosas. Hemos ido como intentar quedarnos con lo que más nos gustaba. Que a ti te gusta también. A mí me gusta y me cuesta. Y te cuesta. Sí, pero yo tiendo al barroquismo, ¿no? Como la Manuela Trasobares, pero esta vez he intentado... Que a ella le queda muy bien, por Exacto, otro lado. hombre, claro. Muy bien. He intentado como trabajar con menos cosas y un poquito más depuradas y bueno, así lo hemos intentado. Siempre lo que intentamos aquí es no hablar de la pieza desde un punto de vista del contenido o de la temática, sino que la abordamos desde un punto más formal, tal vez, o más estético, para aproximar a la gente conceptos y referentes con los que trabajan los creadores contemporáneos, sobre todo cuando se trata de piezas que están más vehiculadas a través del cuerpo y por tanto son tal vez menos accesibles para un público que no está iniciado. En este caso lo haremos un poco diferente porque la temática sí que tiene un peso central y porque es muy comprensible y muy generosa la pieza y por tanto el aspecto formal es muy accesible. Antes de pasar a la pieza en sí, me gustaría nombrar al equipo que en esta pieza también es fundamental para ti, ¿no? Porque es un equipo que te ha acompañado mucho y que además muy singular también, ¿no? Porque sí, además tenemos a un no performer que está deviniendo performer, ¿no? Que es el gimnasta, a un gran performer, a una señora maravillosa que se llama Irene Visa. Bueno, háblate un poco del equipo y nómbralos, que creo que es importante para ti. Sí, es como se han juntado como, no sé, estrellas que iban por libre y de repente se crea una constelación interesante. Tenemos a Enrique Navarro, que yo creo que más que se está convirtiendo en performer, ya es un performer. Yo cada vez que escucho su monólogo final es como, vale, este chico no ha pasado por una escuela de teatro dramático, pero sabe cómo comportarse en escena. Está Molsio, que sí que es un performer de toda la vida, hecho y derecho, buenísimo. Irene Visa, que es una artista visual, que me ha ayudado con la parte de dramaturgia y también pues en el proceso, en todos los aspectos. Tenemos a Claudia Robert, que es una gran productora, más especializada en cine, pero que últimamente también está trabajando mucho en teatro. Tenemos a Clara Aguilar, que es la diseñadora del espacio sonoro y de la música,
y Andreu Fábregas, que es el diseñador de luces. Muy bien. Solo quiero decir que hay un lobby de Bañolas. Hay un lobby de Bañolas. La mitad del equipo es de Bañolas, no sé qué ha pasado, pero sí. Lobby de Bañolas, que no sé qué pasa en Bañolas, pero hay un reducto, ¿no?, artístico, es el lago, ¿no?, el mens sana in corpore sano, ¿no? Debe ser un poco, ¿no?, que salen allá a remar por la mañana o algo que provoca que allí haya un grupito de gente interesante. La nación, ¿no? O sea, explica un poco para la gente que tal vez no está tan familiarizada con la leyenda de Kaspar Hauser, cuál es la relación que encuentras, o cuál es la relación directa en realidad que hay con la figura de Kaspar Hauser y el surgimiento de los Estados-naciones y de la figura de la nación. Es un breve... Sí, muy brevemente. Pues en realidad la propuesta de la pieza inicial era juntar estos dos mundos, ¿no? El siglo XIX con la leyenda de Kaspar Hauser y todo el concepto político del nacimiento de los Estado-nación europeos, contraponiéndolo a la figura de un gimnasta contemporáneo. Y esta relación, lo que buscábamos con esta contraposición era, a través de Kaspar, hablar de cómo se forma la identidad individual en la adolescencia, sobre todo en un periodo como el siglo XIX, con un contexto sociopolítico muy concreto, y de qué manera esta identidad individual se puede traspasar a la figura de Enrique Navarro, el gimnasta del siglo XXI, para hacer un enlace con la idea de identidad colectiva, de cómo un gimnasta representa también a toda una nación, ¿no? Y básicamente nos interesaba esta idea del nacimiento de los Estados-nación porque es el momento también en que nace la práctica gimnástica como herramienta política, podríamos decir, ¿no? Sobre todo en el centro de Europa se asocia lo que es la práctica gimnástica a una idea de fraternidad nacional, ¿no? Se creaban grupos gimnásticos que lo que fomentaban era que los chicos jóvenes tuvieran aptitudes gimnásticas, pero al mismo tiempo un sentimiento de adhesión a la patria y de, por si había una guerra, pues de repente tenían todo un grupo de jóvenes físicamente muy bien preparados para poder ir a luchar por una causa, en este caso identitaria, ¿no?, como es una nación. La construcción de un cuerpo determinado, ¿no? O sea, la idea de la construcción de un cuerpo determinado que un poco asocias a la figura de Enrique. Pero también hay un juego con el fracaso, ¿no?, de esa imagen nacional, de esa identidad colectiva, ¿no?, un poco reflejada en la figura de Quique, ¿no? Explícanos un poco este doble salto mortal, ¿no, Quique? Sí. ¿Sería? Pues es que empezamos a investigar todos estos temas más políticos y de repente, como teníamos aquí, que nos dimos cuenta que lo más interesante que tenía la pieza eran Molsio y Quique, eran los cuerpos en escena, ¿no?, y su identidad realmente individual, en este caso su presencia escénica. Y poco a poco la pieza fue derivando no tanto sobre esta reflexión de los Estado-nación y qué manera afectan a las identidades individuales, y fue derivando un poco a la manera en que los estados fagocitan un poco el esfuerzo de los ciudadanos, ¿no? De qué manera se aprovechan del esfuerzo individual, en este caso de un gimnasta, pero puede ser de un artista, puede ser de un funcionario, puede ser de cualquier tipo de persona que de alguna manera represente al Estado, ¿no?, o lo que el Estado quiere representar. Y aquí de repente vimos que se asociaban dos cosas, que es la idea de éxito y fracaso, ¿no?, que un Estado solo puede generar su leyenda a través de los éxitos, o sea, los fracasos evidentemente se tienden a esconder, y la otra es que la idea de éxito y fracaso es muy relativa, es como qué es un éxito y qué es un fracaso, ¿no? Es como, a mí me gusta mucho el día que Quique nos contó, es que a mí no me gusta competir, es como, y por lo tanto, como a mí no me gustaba competir, yo ya no podía jugar a lo que el Estado me estaba pidiendo que jugara, ¿no?, que era ser mejor, ser el más rápido, ser el más alto, ser el más fuerte. Y ¿no?, este desencaje entre los deseos individuales y lo que el Estado quiere de ti es lo que al final más nos interesó, y esto derivó en el tema central de la pieza para mí, que se acaba convirtiendo, que es la mirada del espectador, o la mirada de los que no somos ese cuerpo que está en el centro, ¿no? Y por eso hay toda esta crítica para mí a todo tipo de espectadores de teatro, espectadores de competiciones deportivas, ¿no?, esta idea de
ver algo de lo cual tú físicamente no participas, pero que sí que tienes muchas expectativas sobre eso, y tú proyectas la idea de fracaso, de éxito, en el cuerpo de otro, y eso me parece muy perverso, ¿no? Y es por eso también que hemos querido un poco acabar la pieza con esa reflexión. La pieza tiene como 3 bloques, ¿no? Muy claros, digamos, uno más físico, otro donde está la palabra y otro donde vuelve a estar la palabra encarnada en el cuerpo de Quique, ¿no? ¿Cómo relacionas un poco, digamos, cómo sería, cómo explicarías esta dramaturgia o esta, que es muy particular, además tiene un ritmo muy particular, muy propio, muy sui generis, digamos, o sea, ¿cómo explicarías cómo has llegado a esta conclusión estructural? Pues estuvimos varias semanas intentando como que estos materiales trabajaran en paralelo, ¿no? Y resonaran unos en otros, y era como muy complicado porque siempre había uno que prevalecía, ¿no? Y era como, es que aquí en este momento nos interesa más esto, y todo quedaba como muy mezclado y un poco caótico a nivel dramatúrgico, y dijimos, bueno, pues los separamos y que, ¿no? Que se trabaje por bloques y ver de qué manera pues estos bloques resuenan entre ellos y dialogan. Y sí, al final nos quedamos con estos 3 bloques. El primero, como dices, más físico, que es donde está la parte más política en el discursivo y también de carga simbólica del cuerpo de Quique, ¿no? Este intento de mitificar el cuerpo de Enrique, ¿no? A través de... por ejemplo, lo que yo digo al principio de vais a pasar un poco de frío porque el cuerpo, eso es mentira, es simplemente para ya ir trabajando como esta idea épica de lo que vais a ver es muy especial y es alguien que necesita unas condiciones muy concretas, ¿no? Y es mentira, evidentemente. Y luego pasa también por... Pero que eso pasa, perdona, pasa aquí que te piden sí, que lo pongas en el aire. Eso pasa. Gente que no es de alta competición pero tampoco puede pasar que te pidan que el aire no lo pongas. O sea, sí, en este caso no. No es para nada no habitual. Y esto también pasa, esta idea de reforzar la imagen mítica de este cuerpo por utilizar la voz, por ejemplo, de Paloma del Río, que es la comentarista de Televisión Española, que también es... Bueno, ¿Le reconoció el público a Paloma del Río? Sí. Ok, vale. Pues gracias, porque ha sido un esfuerzo de producción un poco complejo. Estoy haciendo muchos spoilers, bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pues Paloma del Río para mí era, para nosotros con Irene, era como muy importante que su voz estuviera presente para dar legitimidad a ese discurso, ¿no? Construir esta leyenda que es falsa de engrandecimiento de una figura que en realidad no existe, ¿no? Esta mitificación. Y nada, la segunda parte era la parte más teatral, con el discurso más del siglo XIX, con pensamiento, ¿no? Exacto, con este cuentacuentos casi que es Malció. Y la última parte vuelve la palabra, pero es una palabra distinta, ¿no? Es una palabra liberada que ya no es teatral. Es teatral porque está en escena, evidentemente, pero el tratamiento es distinto, y es dar voz a este cuerpo que se ha mitificado para decir, oye, soy un cuerpo, tengo mis pensamientos, mis inquietudes y ya está. Moverlo a lo cotidiano, ¿no? Relacionarlo a los problemas más cotidianos, ¿no? Y hacerlo más social, tal vez, ¿no? Exacto. A ver, yo que te conozco mucho, diría ya... siempre es magnífica siempre es exquisita como el tratamiento visual. Gracias. Y siempre es como maravilloso todo, ¿no? Es como todo muy delicado, muy sorprende, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo llegaste también a la conclusión de ¿no? De esta imagen aquí tan romántica también, pero como oscura, como sublime, ¿no? Como los cuervos y... Pues está bien que me digas esto de que siempre es como bonito, pero esta vez se lo decía a Irene el día del estreno, acabamos la función y dije, me parece demasiado todo en sus sitios, me hubiera gustado despasarme un poquito, pero bueno. Eso no lo vas a poder hacer nunca. Ya lo sé. No lo vas a poder hacer nunca. No, pues llegamos a esta imagen porque la idea inicial era tener un cuadro romántico, ¿no? Como un telón de fondo, pero buscábamos un paisaje, o sea, un cuadro de un paisaje que remite a esta idea de la identidad individual liberada, ¿no? Un espacio no sometido a la cultura, sino donde todo se puede desarrollar. Pero no nos acaba de convencer y al final encontramos este cuadro que se llama Angustia, literalmente, y nos gustó mucho porque era
kitsch, era melodramático, era bonito y lo tenía todo. Sí, sí. Y nos ayudaba mucho como a... Yo digo que para mí los cuervos son los espectadores, Irene dice que no, pero para mí sí. Y nos ayudaba mucho a reforzar esta idea, ¿no? La idea de estamos esperando carnaza, ¿no? A ver qué... Y el teatro es un sacrificio, o sea, que esto es así, Irena. Tú porque vienes del audiovisual. Eso es lo que pasa. No lo entiendes, pero es así. Por eso elegimos al final. Fue una apuesta y, bueno, estamos contentos, claro. Muy bien. ¿Vosotros queréis preguntar algo al director, al equipo? Es el momento en el que nosotros, claro, esto os lo tenéis que imaginar con una cerveza, la gente se desinhibe muy rápido. Y ya hace como 20 minutos que están tomando una cerveza, porque además, por lo general, son los artistas a los que entrevistamos, no hay un director, entonces por lo general se duchan, le da tiempo a la gente a relajarse, a beberse 2, 3. Y entonces preguntan. Pero os tenéis que imaginar ese mood y preguntar. No es obligatorio. Si queréis, no es obligatorio tampoco, no es obligatorio tampoco. Pero vamos, si no, yo sigo preguntando un ratito más. Pues yo sigo preguntando. Los textos finalmente, que nos quede claro porque están muy bien, están muy acertados. ¿El texto de Melcior está escrito por ti? ¿Es un recull o cómo...? Lo hemos escrito entre Irene y yo, es parte original, parte... aprovechando frases hay un libro muy interesante que se llama Kaspar Hauser o un delito contra el alma del hombre, escrito por Feuerbach, que es el tutor que tuvo Kaspar Hauser, que escribió como un informe médico, un diario del proceso de sociabilización de Kaspar, ¿no? Y alrededor de este escrito hay como muchos materiales, como informes médicos sobre Kaspar, hay mucho material sobre Kaspar. Y cogimos algunas frases de este texto porque realmente ves que tiene como esta voluntad de ser un texto humanista, ¿no? Como de dar cultura a este adolescente que casi no sabe ni hablar, pero al mismo tiempo te das cuenta de que es muy perverso porque lo está sometiendo a unas normas de comportamiento muy estrictas que Kaspar a veces no entiende, ¿no? Por ejemplo, no entiende la ironía, no entiende las mentiras, intentan como contarle cómo funciona la religión, por ejemplo, y Kaspar no entiende nada, es como no tiene ningún sentido esto que me estáis contando, y es muy interesante. Y además le añadimos algunas frases de Fichte, que era un político que hizo unos discursos a la nación alemana. Todo este tema de la educación de la juventud y demás viene de esta idea muy del siglo XIX de que para tener una nación próspera hay que educar a los jóvenes, ¿no? Y tienen que tener cuerpos perfectos, ser inteligentes, ser cultos, pero domarlos, ¿no? Que no... El idealismo alemán. Y el texto de Quique, supongo que es Quique y vosotros habéis trabajado quirúrgicamente sobre él, ¿no? Sí, estuvimos hablando muchos días con Quique, ¿no? Haciéndole preguntas, tomando notas, discutiendo de cosas, y al final hicimos una especie de guión de temas que nos interesaban, de lo que nos había contado Quique, y Irene y yo le añadimos un par de cosas para cuadrar la dramaturgia. Que no vais a decir cuáles. Que no vamos a decir cuáles, pero para hacer que el texto funcionara, ¿no? Dramatúrgicamente y que pudiera explicar un poco toda la pieza, ¿no? Que de hecho tiene un poco, cuando lo miraba el otro día, pensaba, tiene algo de cinematográfico, aunque es muy teatral, o sea, tiene algo como de exposición muy, no sé, muy directa, no sé, tenía un poco como de sensación de estar haciendo un monólogo a la cámara. Pero bueno, oye, Quique, ¿y tú la diferencia entre el Circo del Sol y esto, que cómo la has vivido? O sea, lo de estar pensando que ibas a trabajar con el Circo del Sol y venir aquí, ¿qué tal? Pues ya soy que ayer, yo cuando te dije sí no habíamos quedado en esto, ¿eh? Pero no, estoy contento, ha sido un reto para mí, de verdad, ha sido difícil. Pero bueno, ahora estoy encantado, hasta que ha terminado todo, ya estoy genial. Pero no es lo mismo, pero me ha gustado mucho, de verdad. Sí, ayer se confesó, dijo, no habíamos quedado en esto cuando nos encontramos la primera vez. Pero bueno. Tú, Melcior, no habías sido engañado. Tú viniste a lo que viniste. Un poco sí. No.
Sí, No, sí, ya lo lo- conocía, Pau. Ya lo conocí, ¿eh? Sí. Y Elena, y trabajar en teatro, y habías trabajado con Pau, ¿verdad? Y habíais trabajado, ¿no? No, En Bañolas no habíais hecho nada. no. No es broma esto, tenéis un grupo de teatro en Bañolas, ¿a que sí? Sí, pero no con Pau. Ok. Sí, pero no. Yo es la primera cosa que hago de dramaturgia teatral y me ha pasado súper bien. O sea, ahora pienso que empezamos hace un año, ¿no? Todo lo que ha pasado, una pandemia, o sea, es muy fuerte. Es como... Ha sido, para mí ha sido una suerte que Pau me hiciera la propuesta, porque he aprendido un montón. Un placer para mí también. Pues yo los conozco mucho, entonces ya no sé ni qué, o sea, me quiero quedar con ellos tomando algo, o sea que no sé si vosotros queréis hacer alguna otra pregunta. Pepe, muchas gracias por venir. Quiero comentar brevemente que aquí está, este señor tiene una editorial con ese otro señor que está ahí, una editorial muy interesante que se llama Superflua y que está especializada en literatura de moda, que es algo poco, bueno, yo diría casi único, ¿no? O sea, no poco común, muy exclusivo y muy interesante. Los libros, tienen libros aquí en la vitrina, si no podéis acceder a su página web. Superflua es una editorial que quiero recomendar para terminar de hablar de este personaje, que es Pau Massaló, que ha accedido a hacer esta producción con Hiroshima y que estamos muy contentos de que haya sido así, que esperamos poder reponer, ya hablaremos de ello, y en condiciones mejores, con más público y con, bueno, sin las mascarillas estas. Con una cerveza. Y con una cerveza. Así que muchas gracias por venir. Un aplauso a Pau. Y al equipo. Buenas noches.